señor Cepeda está escondido. Yo aprovecho los micrófonos de Caracol para convocar a Iván Cepeda a un debate, para que le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, cuál es su posición frente al ELN, a la narcodictadura de Venezuela. El país tiene que saber que el heredero Cepeda pretende hacer lo mismo en Colombia, como lo ha hecho Petro, repetir ese terrible experimento de Petro y, por supuesto, ahondarlo. La tensión política en Colombia alcanzó un nuevo nivel luego de que Abelardo de la Esprilla lanzara uno de los retos más explosivos de la contienda presidencial: desafiar públicamente a Iván Cepeda a un debate nacional sobre las FARC, el ELN y la relación del gobierno de Gustavo Petro con el régimen de Nicolás Maduro. En un país sacudido por la crisis de seguridad, las denuncias de expansión del narcotráfico y la captura del dictador venezolano por parte de Estados Unidos, las palabras de la Esprilla caen como un misil en medio del escenario electoral. Su mensaje es claro: si Cepeda quiere ser el heredero político del petrismo, debe dar la cara. El desafío no es un simple cruce de opiniones. Es una acusación frontal sobre los vínculos entre guerrillas, narcotráfico y poder político, y una invitación, o provocación, para ventilar ante todo el país los secretos que ambos bandos evitan mencionar. Escuchar las declaraciones del pusilánime ministro de Defensa que tiene Colombia, suplicándole a los bandidos que liberen a nuestra policía y a nuestros soldados secuestrados, a los funcionarios del CTI. ¿En manos de quién estamos? De arrodillados al crimen. Qué vergüenza de ministro, y ni qué decir del presidente y del resto del gabinete. Con respecto a su pregunta, es tan sencillo como esto. Miren, cuando salga Petro de la ecuación, las relaciones con los Estados Unidos se van a recomponer. Y no voy a decir aquí en Noticias Caracol que es que yo soy el único que las puede recomponer. No, cualquiera que no sea del petrismo y que defienda las ideas que defiende Petro y que además haga alianza con el narcoterrorismo y con los grupos delincuenciales, tiene las puertas abiertas en los Estados Unidos. El problema de los Estados Unidos no es con Colombia, es con Gustavo Petro y su gobierno, que han hecho absolutamente todo para dañar las relaciones. ¿Por qué han hecho todo? Porque no han fumigado los cultivos ilícitos, porque se ha desmantelado todo el programa de interdicción aérea y marítima para combatir el narcotráfico, porque hay zonas de Colombia, por ejemplo, como el departamento del Cauca, en el que domina el narcoterrorismo por completo, porque el señor Petro sube a bandidos en las ciudades a la tarima pública y los presenta como grandes señores y les promete no extraditarlos bajo la cobija mentirosa de la paz total, que es total impunidad para los delincuentes. Porque el señor Petro ha tenido relación estrecha con el régimen narcodictador de Venezuela, quien hoy, el cabecilla de ese régimen, está hoy procesado en los Estados Unidos, precisamente por su relación, entre otras cosas, con las guerrillas colombianas. Porque además el señor Petro le entregó una zona franca en el Catatumbo a Maduro y a toda esa banda criminal del Cartel de los Soles, que sí existe porque allí en el indictment, en la acusación está mencionado, le entregó una zona a todo el bandidaje FARC, ELN, para traficar drogas sin ningún control. Entonces, el problema de los Estados Unidos no es con Colombia, es con Gustavo Petro y con su gobierno, que ha hecho todo lo posible porque el narcoterrorismo, porque el narcotráfico se dispara en Colombia. Hoy estamos produciendo el 70% de la cocaína mundial y eso no es gratis, eso tiene un nombre y se llama Gustavo Petro. Sí, señor precandidato, incluso estábamos escuchando hace tan solo unos minutos al expresidente Álvaro Uribe mencionar la importancia de que el país trabaje para que regrese la asistencia que llegaba con el Plan Colombia y que se suspendió en el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cómo haría usted para reactivar esa ayuda que en el pasado sirvió, por ejemplo, para asistencia militar y para todos esos asuntos que usted menciona, por ejemplo, la erradicación de cultivos ilícitos? Ahí hay un tema muy importante y es que al país no se le puede olvidar. Recuerden ustedes que el narcodictador Maduro fue garante del proceso de paz de Juan Manuel Santos y las FARC. Ahí también participó Iván Cepeda. Y fue Santos precisamente el que no aceptó que empezaran a operar las bases que nos iban a permitir la lucha frontal contra el narcotráfico. Con respecto a su pregunta puntual, 330.000 hectáreas, hay que empezar a fumigarlas ya. Y eso
lo que he propuesto en una carta que le he enviado a los Estados Unidos recientemente al gobierno de los Estados Unidos es conformar una fuerza binacional conjunta. Todos los aviones, los helicópteros, todo está en tierra, la mayoría de nuestros helicópteros y aviones. No podemos empezar la fumigación, necesitamos que los Estados Unidos nos presten unos aviones para empezar a hacerlo. Hay una limitante legal, que es una sentencia de la Corte Constitucional. Yo he propuesto que podemos fumigar con bioherbicidas para no violentar la decisión de la Corte Constitucional, con la que yo no estoy de acuerdo, pero hay que acatar. Y para eso, por supuesto, hay que retomar el control territorial. Y eso viene de la mano de una alianza estrecha con los Estados Unidos y con el Estado de Israel, para dotar a nuestra fuerza pública de armas de primera generación, de drones, de tecnología y por supuesto de presupuesto que nos permita ampliar el pie de fuerza y retomar cuanto antes los territorios que están tomados por el crimen organizado. Eso se hace con determinación, se hace con carácter. Y a eso he venido precisamente, a resolver los problemas de Colombia. Y Estados Unidos es un aliado fundamental, al igual que el Estado de Israel, en la solución de esos problemas que requieren voluntad política porque se pueden hacer. Entonces la gente dirá, no, es que los aviones no están listos, es que no hay presupuesto para tal. Bueno, se busca la forma y se empieza a hacer, porque Colombia debe combatir el más grande de todos los cánceres que tiene nuestro país, que es el narcotráfico. Hasta que no acabemos con el narcotráfico, no vamos a tener una paz real. No la paz que se negocia con los bandidos, sino la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Sí, señor de la Espriella, pero al final, en este momento, continúa el régimen, continúa una dictadura. El poder en Venezuela en este momento está con su presidenta interina, que es Delcy Rodríguez. El gobierno de los Estados Unidos está, tal vez podría decirse, trabajando de la mano, o es lo que se ha percibido, con ella. Frente a eso, entonces, ¿cuál sería el paso si usted fuera presidente? Ahora, usted decía que, pues, que cualquiera lo podría hacer, que usted no sería el único, pero usted también tiene canales reales y contactos para poder avanzar en esa relación. Pero claro, por supuesto que tengo muy buenas relaciones con el gobierno norteamericano. Viví muchos años en los Estados Unidos. Lo que quiero señalar es que el problema no es con Colombia, el problema es con Gustavo Petro. Es como cuando una mujer sale con un hombre que la maltrata, un día se aburre y lo deja y empieza una nueva relación en donde el señor la trata como una dama, como se merece. Todo cambia absolutamente. Estando Petro por fuera de la ecuación, el asunto se resuelve y se resuelve pronto. Ahora bien, fíjense ustedes, aquí hay que decir algo muy importante. Lo que está ocurriendo con Maduro es fundamental porque se ha detenido a un narcoterrorista que tiene información privilegiada sobre lo que ha ocurrido en Colombia. Maduro ha tenido mucha injerencia en Colombia, ya les mencioné que fue el garante del proceso de paz, el mal llamado proceso de paz de Juan Manuel Santos con la FARC. Allí también estuvo Iván Cepeda. El narcodictador Maduro quizás sea el político extranjero que más influencia ha tenido en Colombia. Por eso tenemos que pedirle, como en efecto lo hice con la carta que mencioné anteriormente al gobierno de Estados Unidos, que le pregunten cómo fue que se financió la campaña de Gustavo Petro. ¿Cuál ha sido la participación de Iván Cepeda en la relación con las guerrillas colombianas que tienen cobijo en Venezuela por cuenta del narcorrégimen? Eso es fundamental para la democracia colombiana. Tenemos que saber la verdad y de eso depende mucha cosa. Ahora bien, con respecto a la pregunta, hay un proceso de transición. Hay que conocer la historia para entender cuál es la manera de proceder de los Estados Unidos. Se me viene a la mente, por ejemplo, el episodio de Trujillo en República Dominicana, un dictador supremamente cruel, que una vez depuesto del poder fue reemplazado por alguien cercano al régimen, el doctor Balaguer, casi que con una coadministración de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no le podían entregar enseguida el país a la oposición venezolana hasta que el país no esté estabilizado. Yo entiendo lo que está haciendo los Estados Unidos y tengo la tranquilidad de que el arquitecto y cerebro detrás de todo esto es un hombre supremamente inteligente y brillante que conoce la geopolítica hemisférica como nadie, que es el secretario de Estado Marco Rubio. Ellos saben lo que están haciendo. Si hubiesen entregado de manera inmediata el poder a la oposición, el país a lo mejor se incendia, que es lo que no quieren los Estados Unidos. Ahora, vamos a confiar porque lo más importante ha ocurrido y es haber sacado del poder
a un dictador. Ya los otros bandidos como Diosdado Cabello, como el bandido de Vladimir Padrino y demás hierbas del pantano saben que los Estados Unidos lo pueden extraer en 4 minutos sin que se dé cuenta. Entonces, confiemos en el diseño que han hecho los Estados Unidos, que va a ser algo muy importante para Colombia, porque el bienestar de Venezuela es el bienestar de Colombia. Va a ser la mejor reforma tributaria, el mejor plan de desarrollo, que Venezuela encuentre su libertad para que Colombia se convierta en el primer proveedor de bienes y servicios de Venezuela, y Venezuela será sin duda nuestro primer socio comercial. Sí, doctor, permítame hacerle una última pregunta. Al inicio de la entrevista usted pues mencionaba que no necesariamente tiene que ser usted quien realice todo lo que acaba de mencionar en materia de política exterior, sino que en el escenario electoral sea cualquiera que derrote a Petro o Iván Cepeda. En ese sentido, usted ha conversado recientemente con Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, de cara a lo que pueda suceder el 8 de marzo y en la primera vuelta. ¿Tiene las puertas abiertas para que ellos dos o usted eventualmente aterricen en esas campañas? Yo lo he conversado con ellos, lo he dicho públicamente. Aquí es bienvenido todo el mundo en esta alianza patriótica. Todos caben aquí, menos Petro y sus cómplices. Yo sigo abierto, no tengo ningún problema. Todo el respeto para el doctor Pinzón, todo el respeto para la doctora Paloma Valencia y para el resto de candidatos. Al único enemigo que reconozco es a Petro y a su heredero Cepeda, y por supuesto a los cómplices que les han ayudado a destruir al país. Pero fíjense ustedes, aquí hay una cosa muy importante. Hoy, quienes vamos punteando en las encuestas somos el señor Cepeda y yo. El señor Cepeda está escondido. Yo aprovecho los micrófonos de Caracol para convocar a Iván Cepeda a un debate, para que le cuente de frente al país y al mundo cuál es su posición frente a las FARC, cuál es su posición frente al ELN, a la narcodictadura de Venezuela. El país tiene que saber que el heredero Cepeda pretende hacer lo mismo en Colombia, como lo ha hecho Petro, repetir ese terrible experimento de Petro y por supuesto ahondarlo, como lo sabe hacer Cepeda, que es más dogmático que Petro, para llevarnos a una Venezuela. Que Cepeda designe a alguien de su campaña, yo designo a alguien de la mía, que acordemos las condiciones del debate y que los dos candidatos punteros en las encuestas de frente le hablemos al país sobre cuál es nuestra posición sobre la narcodictadura de Venezuela y sobre las relaciones que tiene esa narcodictadura con el régimen de Gustavo Petro, con la FARC y el ELN, narcoterroristas que le han hecho muchísimo daño a nuestro país. Eso es fundamental, y es fundamental que se conozca la verdad de los vínculos de Maduro con Petro y cómo fue que se financió esa campaña. Yo fui el primero en denunciar a Gustavo Petro y a su ministro Velázquez en los Estados Unidos por la zona franca del narcotráfico del Catatumbo, ninguna zona binacional. Y también estoy pidiendo en esa carta que se le pregunte a Maduro, aprovechando que está bajo custodia, cómo fue que se financió la campaña de Gustavo Petro desde las guerrillas ilegales de Colombia y desde el narcorrégimen de Nicolás Maduro. Ya veremos si le responde el señor Cepeda a esa petición. Señor Abelardo de la Espriella, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias por la invitación y avísenle a Cepeda un debate, él y yo, frente al país y al mundo, para dejar claro quién está del lado de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Gracias. ¡Firme por la patria! Abelardo de la Espriella. ¡Firme por la patria! El llamado de Abelardo de la Espriella no solo busca un debate, pretende desnudar ante Colombia la relación del petrismo con el régimen venezolano, las guerrillas y el narcotráfico. Al exigir que Iván Cepeda explique públicamente su posición frente a las FARC, el ELN y Maduro, coloca la campaña en un punto de no retorno, donde el silencio pesa más que cualquier respuesta. Mientras de la Espriella asegura tener pruebas, contactos internacionales y advertencias elevadas a Washington, Cepeda, según él, guarda silencio. Y en medio de esa disputa, la sombra de Gustavo Petro aparece como centro del conflicto: financiamiento, relaciones exteriores, control territorial perdido y la polémica zona franca en el Catatumbo. Este reto, más que una invitación, es una advertencia. El país merece saber qué alianzas han marcado su destino y quién está dispuesto a revelarlas. Si Cepeda acepta o no el debate, será ya una señal política. Pero una cosa es segura: la contienda electoral acaba de cambiar, y el choque que viene promete sacudir al país de arriba abajo.